vamos a recordar un poco de lo que es ubicar un punto, ¿no?, en nuestro sistema de ejes coordenados. Ahora, aquí tenemos un sistema de coordenadas para ubicar un punto o también para graficar una función. Ahora, sabemos que este es el eje de las X, ¿no? Se llama el eje de las abscisas, pero nosotros lo vamos a decir el eje de las X, porque lo conocemos así, ¿no? Es más fácil de recordar. Este eje también es el eje de las ordenadas, pero lo vamos a decir entonces estábamos diciendo que este es nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Este es el eje de las abscisas, que lo vamos a llamar el eje de las X, y este el eje de las ordenadas, que lo vamos a llamar el eje de las Y. Entonces, en este sistema nosotros podemos ubicar puntos. Un punto siempre tiene que tener dos componentes, ¿no? Un componente X y Y. Cada punto que queramos ubicar tiene que tener sus dos componentes. Esto es en el plano, ¿no? Ya. Ahora, vamos a empezar directamente con un ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a resolver este ejercicio que nos dice demostrar que el triángulo entre los puntos ABC es isósceles. Entonces, tenemos que primero ubicar estos puntos, ¿no? Son 3 puntos, por esa razón vamos a tener un triángulo, ¿no? Se va a formar un triángulo. Y nos dice también que demostremos que ese triángulo que se va a formar sea un isósceles, o sea un triángulo isósceles. Ahora, para que podamos demostrar eso, primero tenemos que recordar que es un triángulo isósceles, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver. Podemos hacer, ¿no?, un gráfico auxiliar para ver qué es un triángulo isósceles. A ver, yo voy a hacer dos gráficos, ya quizás no sean perfectos, pero vamos a tratar de que la clave es que se entienda la idea de lo que es un triángulo isósceles, ¿ya? Entonces, yo aquí voy a tener dos triángulos. La característica, a ver, primero que nada, estoy grabando la clase ya, así que si habría algún problema con la pantalla, entonces les voy a mandar este video. Entonces, nos vamos a enfocar en este triángulo, en el de arriba, y vamos a asumir que tiene los mismos ángulos. Es decir, este ángulo de aquí arriba va a tener un valor. A ver, para ser exacto, vamos a dividir sabemos que la suma de los ángulos internos es 180, ¿no? Entonces lo dividimos entre 3 y vamos a decir que cada uno de estos ángulos vale 60, ¿no? Esto vale 60, esto 60 y esto 60. Entonces, cuando un triángulo tiene el mismo valor, ¿no?, en cada uno de sus ángulos y también el mismo lado, la magnitud de sus lados va a ser iguales, entonces este triángulo se llama equilátero, ¿ya? Equilátero porque, bueno, pues, cada lado es igual, cada ángulo también. Ahora vamos a pasar a lo que es el triángulo isósceles. El triángulo isósceles se parece bastante, pero tiene una diferencia, en que dos de sus lados van a ser iguales, es decir, este lado y este lado van a ser iguales. Ahora sus ángulos, estos dos ángulos también van a ser iguales. La diferencia va a estar en este ángulo, que no va a ser igual, y este lado tampoco. Entonces, de esa forma es que vamos a poder diferenciar un triángulo equilátero de uno que es isósceles, ¿no? Un isósceles tiene dos lados iguales, ¿no?, y dos ángulos iguales. La única diferencia es que
esta parte, ¿no? La base es diferente, va a tener una magnitud diferente. Este ángulo también va a ser diferente a los otros dos. Ahora que ya tenemos una idea de lo que es un triángulo isósceles, ¿no? Este es el isósceles. Entonces vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio, ¿no? Primero que nada vamos a ubicar los puntos, ¿no? Esto es bastante fácil, entonces lo único que tenemos que hacer es recordar, ¿no? Cómo es que nosotros ubicábamos puntos. Entonces, el punto A tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces vamos a decir 1 en X, avanzamos 1 y en Y vamos a avanzar 0, ¿no? Entonces en X avanzamos 1 hasta aquí y en Y no avanzamos nada. Entonces vamos a poner aquí nuestro primer punto que lo vamos a llamar A. Luego vamos a ubicar el punto B. Para eso vamos a ver sus coordenadas, ¿no? En X nos dice 2. 1, 2, ¿no? Aquí. Y en B nos dice 4. ¿no? Primero vamos a hacer el 2, ¿no? Y lo vamos a trazar una recta. Y en B, y su componente en Y va a ser 4. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿no? Y también, ¿no? Uniendo esas dos líneas auxiliares vamos a tener un punto aquí. Y va a ser nuestro punto B. Ahora para nuestro punto C igual, ¿no? Vamos a decir en X6. Entonces contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aquí. Y en Y 3, ¿no? 1, 2, 3, más o menos aquí. Nuestro punto se va a intersectar aproximadamente por esta parte, ¿no? Y lo vamos a llamar el punto C. Ahora lo que tenemos que hacer es unir los puntos. Ya, una vez que hemos unido, ya tenemos el gráfico, ¿no? Pero nosotros tenemos que demostrar que es un triángulo isósceles, ¿no? ¿Cómo vamos a demostrar que es un triángulo isósceles esta figura? Eh, Así a simple vista parece un isósceles, ¿no? Pero no podemos nosotros decir eso, ¿no? Tenemos que demostrar mediante alguna fórmula que es un triángulo isósceles. Entonces, vamos a decir que este lado que es AB, esta distancia, ¿no? AB, lo vamos a llamar AB nosotros. AB. Y esta otra que va a ser BC. Y esta lo podemos llamar AC. ¿ya? Entonces, esta recta, ¿no? Esta recta BC tiene que tener la misma magnitud que la recta AB, ¿no? Tiene que tener la misma magnitud. Luego esta, para confirmar, ¿no? Esta tiene que tener una magnitud diferente, ¿verdad? Una vez que probemos eso, que estas dos tengan la misma magnitud y esta una magnitud diferente, entonces vamos a demostrar que se trata de un triángulo isósceles. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a utilizar va a ser la fórmula de la distancia entre dos puntos. Si nosotros tenemos dos puntos, entonces podemos calcular su distancia entre esos dos puntos. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular la distancia con esta fórmula entre el punto A y B. Son dos puntos, ¿no? Luego vamos a hacer lo mismo con el punto B y C. Y por último, el punto A y C. Ahora, aquí relaciona un punto 1 y un punto 2.
eso no va a afectar en nada. Si nosotros consideramos A el punto 1 y B el punto 2, nos va a dar la misma magnitud que si consideraríamos B el punto 1 y A el punto 2. Entonces, por esa parte no hay que tener ningún problema. ¿Por qué pasa esto? Porque la diferencia entre sus componentes va a estar elevado al cuadrado. Así que si sale un número negativo, esta potencia lo va a volver positivo, ¿verdad? Entonces no va a haber ningún problema por esa parte. Entonces, esta fórmula o esta distancia la vamos a calcular primero para la distancia AB. Entonces aquí podemos poner A, B y nos vamos a enfocar en sus coordenadas. Aquí ya tenemos las componentes de los puntos, es decir, su componente del primer punto, que sería x1, y1, están aquí, ¿no? Esto es x1 y y1, que serían las componentes del primer punto. Las componentes del segundo punto van a ser x2 y y2. Entonces reemplazamos esos valores de nuestro primer punto. Nuestro primer punto tiene x1 y y1, que serían 1 y 0. Entonces en x1 yo lo voy a poner 1 y en y1 0. Ahora mi punto 2 yo lo voy a decir que va a ser b y ahora mi punto 2 tiene 2 y 4, ¿no? Entonces aquí voy a poner 2, que es su componente x, y 4, su componente en y, ¿verdad? Ahora lo que tengo que hacer es hacer operaciones aquí. Lo voy a meter a la calculadora y voy a sacar su resultado. Aquí tengo 2 menos 1, eso es 1 al cuadrado, sigue siendo 1, ¿no? 4 menos 0 es 4 al cuadrado, 16. Sumados me da 17. Entonces esto va a ser raíz de 17. Okay. De esa forma ya he calculado la distancia, ¿no? La distancia AB. Lo mismo voy a hacer con la distancia BC. Aquí lo voy a poner distancia BC. Ahora para esta distancia voy a relacionar los puntos B y C. Aquí B y C. Ahora yo le puedo llamar el punto 1 a cualquier punto, ¿no? En este caso yo lo voy a tomar B como el punto 1 y C el punto 2, ¿no? Entonces mis primeras componentes x1 y x2 van a ser 2 y 4. Entonces reemplazo eso, ¿no? Aquí en x1 lo voy a poner 2 y en y1 lo voy a poner 4. Ahora, las componentes de mi punto 2, que yo lo he llamado punto 2 a el punto C, van a ser 6 y 3. Entonces, en x2 lo voy a poner 6 y en x o en y2, 3. De igual forma, esto tengo que hacer operaciones y puedo utilizar la calculadora, no habría problema en esa parte. 6 menos 2 va a ser 4 al cuadrado 16. Aquí 3 menos 4 es menos 1 al cuadrado, ¿no? Se va a hacer positivo 1. Y también voy a tener 17, raíz de 17. Entonces, como ven, la distancia AB es igual que la distancia BC. Entonces, ya se está formando, ¿no?, el triángulo. Lo último que me
queda por confirmar es que la distancia AC sea diferente. Si fuera igual, entonces es un triángulo equilátero, ¿no? Pero como nos dice la pregunta, tenemos que demostrar que es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces esto tiene que ser diferente. Aquí le voy a poner distancia AC y ahora me voy a enfocar en el punto A y en el punto C, ¿no? Ya no en el punto B. Yo a mi punto 1 le voy a decir A y al punto 2 C. Entonces mis primeras componentes van a ser 1 y 0, ¿no? Yo vengo aquí, x1 va a ser 1 y y1 0. Ahora mi punto 2 va a ser C y sus componentes van a ser 6 y 3. x2 6 y y2 3. De igual forma tengo que hacer operaciones. 6 menos 1, eso es 5, al cuadrado 25. Luego 3 menos 0 es 0 al cuadrado 9. Lo sumo y me va a dar raíz de 34. Entonces, de esa forma estoy demostrando que es un triángulo isósceles, ¿no? Al decir que la distancia AB es igual que la distancia BC y al mismo tiempo la distancia AC es diferente, ¿no? Y eso me dice que es un triángulo isósceles. Ahora, una vez que ya hemos recordado un poco de lo que es la parte de geometría y la introducción a lo que es la geometría, porque más que todo es trabajar en este sistema de coordenadas, ¿no? Donde nosotros podemos ubicar puntos, podemos graficar también funciones y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a empezar con la recta, ¿ok? A ver, la ecuación de la recta va a ser de esta forma. Esta va a ser la ecuación de la recta, ¿no? ¿Qué características tiene una ecuación? O en este caso se la llama ecuación, ¿no? Porque es una ecuación, pero es diferente de las ecuaciones que nosotros resolvíamos en álgebra, porque esta tiene dos variables, ¿no? Para empezar, m es la pendiente y m va a tener un valor numérico, que puede ser 1, 2, 3, etcétera, ¿no? B también B se la considera un valor independiente y puede adquirir un valor numérico cualquiera, ¿no? Dependiendo de la función o de la gráfica. Ahora, X y Y. X no va a adquirir ningún valor y Y tampoco, ¿no? Estas en sí son las dos, nuestros dos nuestras dos variables y normalmente se la llama variable independiente a X y variable dependiente a Y, ¿ya? Pero no nos vamos a enfocar tanto en la teoría, sino que más vamos a ir a la práctica. Entonces, esta es la forma que va a tener nuestra ecuación de la recta, ¿no? Donde m va a tener un valor numérico y b también va a tener un valor numérico. Ahora, nosotros vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Cómo podría ser esta función o esta ecuación de una recta. Entonces a m le podemos dar un valor que puede ser 3 y a b también le podemos dar un valor que puede ser 1. Entonces esta sería la forma que tendría una ecuación de una recta, ¿no? Ahora nosotros esta función o esta ecuación la podemos graficar, ¿verdad?
si nos hacemos una tablita para valores para X y valores para Y, ¿no? Nosotros a X le podemos dar cualquier tipo de valor. Y con estos valores Y va a adquirir unos valores, ¿no? Es por eso que se le llama variable independiente, porque X puede tomar cualquier valor. Y Y variable dependiente, porque depende del valor de X, ¿no? Ahora, no es necesario darse varios valores para X, simplemente dos. Si se les pide graficar una recta, tienen que darse solamente dos valores, ¿no? Y con esto se forman dos puntos, que serían, el primer punto es un par ordenado, ¿no? En este caso, 0 y 1. Y el segundo punto es otro par ordenado, que sería 1 y 4. Graficamos y trazamos una recta que va a pasar por esos dos puntos. Ahora, si nos hacemos unos 5 puntos, vamos a tardar más en el cálculo, ¿verdad? Y vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, esta es la forma que va a tener la ecuación de una recta. Ahora, aquí tenemos nuestra primera fórmula, se podría decir, en la cual también vamos a poder encontrar la ecuación de la recta a partir de un punto. ¿Dónde está mi punto? Aquí. X sub 1 es la primera componente de mi punto. Y Y sub 1 la segunda componente de mi punto, ¿no? Un punto tiene dos componentes, X y Y. Entonces aquí está mi punto y M es la pendiente. ¿Ya? M es la pendiente y también va a tener un valor, ¿no? Si yo tengo un punto y también tengo el valor de la pendiente, puedo encontrar la ecuación de la recta con esta ecuación. Ahora pasamos a la segunda ecuación y es un tanto diferente, ¿no? Aquí ya no hay la pendiente, pero tengo x1, y1, x2, y2, ¿no? Es decir que con esta ecuación, si yo tengo dos puntos y no la pendiente, ¿no? Pero tengo dos puntos, entonces también puedo encontrar la ecuación de la recta con esta, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a lo que es este ejercicio y vamos a resolverlo. Nos dice hallar la ecuación de la recta que tiene uno de sus puntos en el origen. Esto está mal, ¿no? El caso es que nos dice que encontremos la ecuación de la recta en donde uno de sus puntos se encuentra en el origen y el otro punto está en estas coordenadas, ¿no? En 3 y 1. Esto hay que corregir, ¿ya? Pero esa es la idea, ¿no? Tiene un punto que está en el origen y el otro punto tiene estas coordenadas. Entonces nos podemos apoyar en este sistema de coordenadas. Este no es el único sistema que existe, van a conocer más, pero es el que más se utiliza, ¿verdad? Y es el más importante al menos. Entonces, para empezar, podemos ubicar nuestros puntos, ¿ya? Lo vamos a hacer un poco, no tan exacto, pero el caso es que se entienda, ¿no? Entonces, mi primer punto yo lo voy a poner aquí, en el origen, ¿no? Y mi segundo punto me dice que está en 3 y en 1. En 3 voy a contar 1, 2, 3 en X, ¿no? Y Y en 1. Entonces cuento también 1, ¿no? En Y. Hago coincidir esos, eh, hago coincidir, ¿no? Esa ubicación, moviéndome 3 en X y 1 en Y. Ahora lo que voy a hacer es unir estos dos puntos con una recta. Ya, más o menos así lo voy a tener. A ver, en esta parte tengo mi segundo punto, ¿no? Como ven, es suficiente dos puntos para graficar una recta, no más.
eh, mi objetivo no era encontrar o no era graficar, ¿no? Pero de todas formas eh, estamos viendo o estamos familiarizándonos y también recordando cómo es graficar. Ahora, lo que necesito es encontrar la ecuación de la recta. Para eso, como pueden ver, yo tengo dos puntos, ¿no? Mi primer punto, que lo puedo llamar punto 1, tiene como coordenadas 0 y 0, porque está en el origen, ¿no? Como está en el origen, entonces es 0 y 0. Ahora, mi segundo punto, que yo lo voy a llamar punto 2, tiene como coordenadas 3 y 1, ¿no? Entonces, para encontrar la recta o la ecuación de la recta, tengo que utilizar la segunda forma. Ya, lo voy a hacer aquí. Entonces, reemplazo. Aquí mi primer punto tiene x1 y y1, ¿no? A ver, busco x1 y y1. Aquí tengo x1 y y1. Aquí también tengo x1 y y1. Entonces, en estos lugares voy a reemplazar sus valores, que serían 0 y 0. Es decir, 0, 0. Aquí también x1, 0 y y1, 0. Luego, mi segundo punto va a ser 3, 1, que equivale a x2 y y2, ¿no? Entonces, x2 va a ser 3 y y2 va a ser 1. Ahora lo único que tengo que hacer es operaciones. Ya. Aquí y menos 0 es simplemente y. X menos 0 también es solamente x. Luego 1 menos 0 también es 1. Y por último 3 menos 0 es solamente 3. Me quedaría esto, ¿no? Despejo en esta parte de ecuaciones, ¿no? De lo que serían rectas o funciones, ¿no? Funciones como una recta, una parábola, entonces es un poco más cómodo que y esté despejado. Entonces voy a despejar y voy a tener aquí un tercio que está aquí, ¿no? X está dividiendo y va a pasar a multiplicar. 1, 3 y X. Entonces mi ecuación queda de esta forma. Esta es la ecuación de la recta que quería encontrar, ¿verdad? A ver, aquí vamos a hacer algo. Vamos a comparar, ¿no? La forma que tiene una ecuación o la ecuación de la recta y la vamos a comparar con la recta que nosotros hemos encontrado. Esta es la forma que tiene, ¿verdad? Una, una ecuación de una recta. Y esta es nuestra ecuación de la recta. Ahora, eh, hay cosas que se ven diferente, ¿no? Por ejemplo, m para nosotros va a ser un tercio. Y b para nosotros es 0, ¿no? B para nosotros es 0. Pero como es 0, entonces no hay necesidad de escribirlo. Entonces, lo que sí nos importa es m. M hemos dicho que es la pendiente, ¿no? Entonces, en el caso de que nos pidieran también la pendiente, no tendríamos que hacer el cálculo. Y simplemente decimos que m es igual a un tercio. La pendiente siempre va a estar con x, ¿no? Es el coeficiente de x. Si yo tuviera y igual a x, entonces su pendiente sería, ¿qué número está con x? El 1, ¿no? Se sobreentiende que aquí hay 1, entonces mi pendiente sería 1. Ya, pero eso es simplemente un ejemplo. Okay. De esa forma ya tengo mi ecuación y también de paso tengo
mi pendiente. Okay. Entonces ya hemos visto lo que es una recta, ¿no? Ahora vamos a pasar a identificar, más bien, aunque eso lo vamos a hacer después de que avancemos lo que va a ser la parábola, ¿ya? Entonces también podemos empezar o entrar a lo que es una parábola. Para empezar, ¿no? Esta va a ser la forma que va a tener o la ecuación de una parábola, ¿no? Si se dan cuenta, esta parte de aquí, ¿no? Es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? La única diferencia es que nosotros lo igualábamos a cero. En este caso está igualado a y, ¿no? Eso es lo que le caracteriza a este tipo de ecuaciones, ¿no? Que normalmente representan una gráfica en el plano, como la recta, la parábola en este caso, ¿no? Y también otras gráficas que vamos a ver. Estas se les llama funciones, ¿verdad? Ya, han debido avanzar también, pero una función normalmente está compuesta, ¿no? De eso, de una parte que es dependiente, en este caso y otra independiente, que sería x. Esto no lo podemos resolver como una ecuación, ¿no? Porque tenemos dos variables. Lo podemos graficar dando unos valores. Ahora, algo importante que tenemos que saber es que nosotros vamos a graficar una parábola ya, y de igual forma, un consejo es que no grafiquen en el momento de que se hagan una tabla, ¿no? Una tabla de valores para x y para y, en donde nos podemos dar cualquier valor para x y vamos a tener valores para y aquí, ¿no? Tenemos que hacer un cálculo, ¿no? Reemplazamos el valor que nos hemos dado en x a todos los lugares donde hay x. Hacemos la operación y vamos a obtener un resultado para y. De esa forma vamos a tener pares ordenados, ¿no? Con los cuales podemos graficar la parábola. Ahora, ¿por qué tienen que tener cuidado en esta parte? Porque una parábola se grafica con 3 puntos. ¿Cuáles van a ser esos 3 puntos? El más importante, la vértice o el vértice. Bueno, y los otros 2 puntos no son tan importantes, no pueden ser cualquier punto, ¿ok? Cualquier punto, pero el importante es la vértice o el vértice. Ahora, una vez que nosotros ubiquemos el vértice, vamos a poder graficar, ¿no? Con 3 puntos. Ahora, si no calculamos el punto del vértice, entonces no vamos a poder graficar correctamente la parábola, porque no vamos a saber hasta dónde está bajando, ¿no? Si nosotros calculamos 3 puntos así al azar, entonces en el momento de unirlo, no vamos a saber hasta dónde tiene que bajar la parábola, ¿no? Quizá lo bajamos mucho o quizá no lo bajamos tanto, ¿no? Es por eso que tenemos que calcular el vértice. También no es recomendable, igual que en la recta, no es recomendable poner varios valores para x, ¿no? Y luego encontrar valores para y para poder graficar.
Sí vamos a graficar, pero vamos a tardar más tiempo, ¿no? Sobre todo en este tipo de ecuaciones donde el cálculo es más largo que en una ecuación de una recta. Aquí es más largo el cálculo, ¿no? De igual forma, en la circunferencia no es muy efectivo hacer eso. Entonces, solamente 3 puntos. El vértice y otros 2, nada más, ¿no? Para graficar esto. También algo que tienen que darse cuenta es que esta es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Y cuando resolvíamos una ecuación de segundo grado, obteníamos dos valores para x. Esos valores que hemos obtenido o que obteníamos para x son justamente eh, estos puntos, ¿no? Donde corta, donde la parábola está cortando con la recta x. Es decir, si en este punto, que podría ser 4, este punto, ¿no? En este punto he cortado, ¿no? Con mi parábola, entonces uno de mis valores es 4. Ahora, si en el otro punto eh, que se ubica en esta parte, ¿no? Que es 0, también mi parábola ha cortado, ¿no? A la recta que es x, entonces mi otro resultado es 1, ¿no? Entonces los resultados que nosotros encontrábamos con una ecuación eran estos, ¿no? Estos valores de x en donde corta, donde está cortando nuestra parábola. Eso es porque cuando y se vuelve 0, es decir, que si y se vuelve 0, estamos en el plano x, ¿no? Si y es igual a 0, entonces la parábola va a estar en los lugares en donde va a cortar con este eje x, ¿verdad? Eso también es para ver un poco de cómo es que cómo es el lenguaje, ¿no? De la matemática. Entonces, con esto nosotros ya estaríamos, ya tendríamos una idea de qué es una parábola, cuál es su gráfica. La gráfica de una parábola, es decir, la gráfica, ¿no? De este tipo de ecuaciones que están elevados al cuadrado. Si ustedes ven una, una ecuación, y, supongamos que es esta, ¿no? X al cuadrado, esto automáticamente es una parábola, ¿no? Y si x no tiene potencia, supongamos que va a ser así, entonces se trata de una recta, ¿no? De esa forma también podemos identificar a simple vista cuando es una recta, cuando es una parábola. Por ejemplo, si yo voy a tener este tipo de ecuación, ¿no? Si yo tengo este tipo de ecuación, entonces su gráfica, ¿qué va a ser? Su gráfica es una recta. ¿Por qué? Porque x no está elevado a ninguna potencia y y tampoco, ¿no? Todavía no estamos entrando a la parte de lo que serían circunferencias ni tampoco elipses, ¿no? En esa parte sí podemos ver que y también está elevado a una potencia, ¿no? Pero en este caso vemos que x y y no están elevados a ninguna potencia. Automáticamente decimos que esto es una recta, ¿verdad? En el caso de que x estuviera elevado a una potencia, decimos que es una parábola, ¿no? Solamente que tendríamos que ordenar un poco. Entonces con eso ya vamos a poder entrar a lo que va a ser la parábola.